Hola, soy María Teresa de la ciudad de Granada. En primer lugar, darle las gracias a mi amigo Manuel Parra por haberme nominado y así poder hacer también esta encuesta cofrade. Y por supuesto aplaudo esta bonita iniciativa de Javi, de Mundo Cofrade. Yo soy de los Dolores por tradición familiar y por devoción. De pequeña estuve tocando en la banda del mismo nombre de Nuestra Señora de los Dolores y estuve tocando el tambor. Y a día de hoy, y por diversas circunstancias, estoy un poco más alejada de todo, pero me siento muy afortunada de haber podido vivir el lunes santo en esta cofradía, porque gracias a ella se ha forjado en mi persona un corazón cofrade. La Semana Santa la vivo muy intensamente, procurando no olvidar que no se trata de una semana cualquiera, y también procuro rezar los misterios correspondientes del rosario. Mi día favorito de la Semana Santa es el domingo de resurrección por el significado del triunfo de Jesús, del triunfo de la vida sobre la muerte y sobre el pecado. Y me emociona lo mucho que los católicos nos unimos en torno a ese día. Bueno, pues ahora voy a poner diversos ejemplos de distintas bandas de música. Por poner un buen ejemplo de una banda de cornetas y tambores, destaca Nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras de Granada. Una marcha característica de esta banda es Granada será tu cruz, eso es una frase que viene de la aparición del niño Jesús a San Juan de Dios en Gaucín, un pueblo de Málaga. Allí fue donde Jesús le dijo a San Juan de Dios: Juan, Granada será tu cruz. Un ejemplo de una agrupación musical, pues por ejemplo, Nuestro Padre Jesús del Rescate, también de Granada, que tocan la marcha Seres de Luz. Me encanta, me emociona muchísimo esta marcha por varias razones. Es de autoría anónima y el compositor eligió la agrupación musical Redención de Sevilla para montar e interpretar la marcha y cedió los derechos a la agrupación del Rescate para su interpretación y su difusión con fines benéficos, con el objetivo de apoyar a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, ANDEX. Fue una iniciativa que surgió como un proyecto solidario de la agrupación musical de la Redención. Particularmente doy las gracias por el apoyo y por los gestos tan bonitos que tuvo la Hermandad del Rescate hacia mi persona, porque pude vivir junto a ellos eventos y actos religiosos muy bonitos en torno al Señor del Rescate. Y por supuesto a mi Hermandad de los Dolores, porque sé perfectamente que allí también se acordaron de mí cuando no estuve en mi mejor momento de salud. Y por último, por poner un ejemplo de una capilla, destaca Lágrimas del Darro, que es un grupo compuesto por saxofón, flauta y clarinete de Churriana de la Vega. Y una pieza a destacar, el Ave María de Caccini. Una hermandad que a mí me haría mucha ilusión crear sería, por ejemplo, un paso de misterio representando la duda de Santo Tomás Apóstol al ver a Jesús resucitado. Sus titulares serían principalmente Nuestro Padre Jesús resucitado, junto a Santo Tomás Apóstol perplejo al cerciorarse de que efectivamente era él. Añadiría una tercera imagen mariana bajo la advocación de la Virgen de la Aurora. Y en caso de hacerlo a lo grande, pues añadiría, por ejemplo, a todos los apóstoles. El nombre que le pondría a la hermandad sería, por ejemplo, la Hermandad de la Fe que no tuvo Santo Tomás Apóstol,
y que necesitó ver para creer o incluso tocarlo para creerlo, y una fe que muchas veces a día de hoy muchas personas siguen dudando de la resurrección del Señor, o por lo menos yo he conocido gente que lo cuestiona y lo pone en duda. O también la llamaría, por ejemplo, la hermandad de la quinta llaga. Es cierto que este pasaje bíblico no forma parte de la Semana Santa porque Jesús vio a Santo Tomás, según he leído, una semana después de haber resucitado, más o menos, ya está fuera de la Semana Santa y es cierto, pero creo que sería precioso rememorar ese momento e incluirlo en el Domingo de Resurrección. Las tres imágenes que recomendaría de la Semana Santa granadina serían tres. María Santísima del Sacromonte, en primer lugar. Esta hermandad se ubica en el Sacromonte, que fue el punto inicial de la cristianización de Granada, y se ha acabado convirtiendo en lugar de peregrinación. Es una dolorosa de medio cuerpo del siglo XVIII, principios del XIX, obra del escultor granadino Manuel González Santisteban, que fue el último escultor de la escuela granadina. A partir de 1981 comenzó a ser procesionada bajo palio y no como anteriormente, que situaban el busto de la gitana, como la llamamos aquí cariñosamente, bajo los pies del Cristo, para ir en procesión en unas andas, las dos imágenes juntas. Fue entonces cuando se quedó con el nombre de María Santísima del Sacromonte. En 1988, y ante la intención que tenían los políticos de la época de suprimir la festividad de la Inmaculada Concepción, fue la única cofradía que mantuvo su protesta de no realizar la estación de penitencia en esa Semana Santa. En segundo lugar, me gustaría reseñar a María Santísima de la Concepción. La imagen, realizada por el granadino Aurelio López Azaustre, que también esculpió a la actual imagen de Nuestra Señora de los Dolores de San Pedro, fue bendecida el día de su fiesta litúrgica, el 8 de diciembre de 1978. Recibió el nombre de la Virgen de la Concepción por estar finalmente ubicada en el monasterio del mismo nombre, tras un intento de ser acogida en el monasterio de San Bernardo. Al tomar la nueva sede, se incrementó el culto a la Inmaculada Concepción, situado en la zona de la Alcazaba Cadima del Albaicín. Destacar que la principal y más antigua hermandad conocida en Granada es la Hermandad de la Limpia y Pura Concepción, fundada por los Reyes Católicos. En 1761 fue declarada patrona de los reinos de España y sus dominios, cuyo documento real acreditativo se encuentra actualmente en el convento de San Francisco, ubicado en la Alhambra. Además, Granada fue la primera ciudad española en reconocer el misterio de la Inmaculada Concepción, jurando defenderlo. Y en tercer lugar, me gustaría hablar del Señor de la Paciencia, en la iglesia de San Matías. Es obra del escultor jienense Pablo de Rojas del siglo XVI. El Señor de la Paciencia, que se encuentra atado a la columna, estuvo ubicado en el desaparecido Hospital de San Lázaro, fundado por los Reyes Católicos en 1498, para el cuidado de leprosos. Hasta 1997 estaba en la capilla del Hospital de San Juan de Dios y se trasladó a San Matías, su actual sede, para la estación de penitencia de la cofradía. En esta iglesia ya residía la imperial y venerable Hermandad Sacramental del Apóstol San Matías, títulos recibidos por mandato del emperador Carlos V, y se fusionó con la Hermandad de las Penas en 1980. La devoción del rey Carlos V hacia San Matías viene, lo más probable, a raíz de que el rey nació el día de San Matías, un 24 de febrero,
Y también fue el 24 de febrero de 1525 cuando, bajo el mandato de este mismo rey, se libró la batalla de Pavía en la guerra italiana, con la victoria imperial del ejército español sobre el ejército francés. Bueno, pues pasamos ahora a las respuestas cortas. Un paso de Cristo. Pues sin duda para mí el más bello de todos es el paso del Santísimo Cristo de la Expiración. Se realizó entre el 2001 y el 2007. Incluye formas barrocas, así como varias imágenes en las capillas laterales y 10 cartelas alrededor del paso. Es por tanto un paso cargado de mucha simbología. Destacan en torno al paso las imágenes de San José de Calasanz, fundador de las escuelas pías, San Basilio, titular del antiguo monasterio, San Juan Bautista, titular de la Basílica de los Florentinos que acogió a la hermandad durante la peregrinación jubilar a Roma en el año 2000, y San Juan Pablo II, el pontífice que bendijo a la hermandad en el Vaticano. Las cartelas hablan de la Sagrada Familia y la resurrección del Señor, teniendo como imagen central el titular del Santísimo Cristo de la Expiración. Las otras 8 cartelas resumen la vida de San José de Calasanz. De hecho, a San José de Calasanz se le apareció el Señor en Roma para encomendarle que cuidara a los niños pobres. Y muchos años después fue la peregrinación de la hermandad a Roma. Para mí, una preciosa casualidad. Un paso de Virgen me quedo sin duda con el de Santa María de la Alhambra. Se trata de la obra culmen de la orfebrería granadina, que fue diseñado por Indalecio Ventura en 1931, inspirándose en el Patio de los Leones. Incluye varias capillas en miniatura y 4 faroles con la estrella nazarí. Una obra maestra, una auténtica maravilla y un paso del cual no se puede prescindir en la Semana Santa granadina. Y por último, para destacar un paso de misterio, me gustaría hablar del paso de Nuestra Señora y Madre de la Consolación. El paso de palio fue diseñado por el sevillano Dubé de Luque en el 2001. Es de estilo renacentista, con ciertos rasgos de imperio, y se trata de un palio muy especial, porque fue el primero en Granada en llevar 3 imágenes, la Virgen, San Juan y la Magdalena, lo cual sucedió en 2008. Fue también el pionero en ir en silencio, como corresponde al carácter austero y silente de la hermandad. El techo de palio está formado por un paño heráldico del siglo XVII, que lo guardaban las monjas como legado de la abadesa Sor María de las Llagas, que fue fundadora del convento, hija de los marqueses de Camarasa y nieta del marqués de Estepa. Por hablar de una imagen secundaria me quedo sin lugar a dudas con María Santísima del Consuelo del paso de misterio del Santísimo Cristo del Trabajo del Zaidín. Es obra del escultor onubense Elías Rodríguez Picón y fue realizada en 2010. Su advocación se debe a la especial relación que les une con la hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte, que es la cofradía padrina de esta corporación. Y por último, un olor a incienso, para mí el más significativo y el que más me ha transmitido es el incienso del Cristo de San Agustín, que al finalizar cada cuaresma inunda la calle San Antón en su tradicional besapié justo antes de comenzar la Semana Santa. En cuanto a la pregunta de una imagen de fuera de tu Semana Santa y por qué, me gustaría trasladarme al barrio de La Viña, en Cádiz, y hablar de su patrona, la Virgen de la Palma, la Archicofradía de la Virgen de la Palma. El 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa de magnitud 9
causó un gran tsunami, una gran ola, que afectó incluso a Cádiz. Fue entonces cuando dos sacerdotes salieron a la calle acompañados por varias personas con un crucifijo y un estandarte, y dando con la vara del guión en el suelo, dijeron en voz alta: «Hasta aquí, madre mía». Fue entonces cuando el mar retrocedió frente a la imagen de la Virgen de la Palma, salvando al barrio de la Viña de mayores desastres. Una curiosidad de la Semana Santa de Granada que podríamos reseñar sería, por ejemplo, el acto de devoción público al Señor de los Favores en el Campo del Príncipe durante la jornada del Viernes Santo. En ese acto se realiza el ejercicio de las 5 llagas, rezándose 5 Padres Nuestros y 3 Ave María. Sus orígenes se remontan al año 1924, cuando el párroco de la iglesia de San Cecilio de por aquel entonces, llamado don Ulpiano Montoro Ramírez, dio un nuevo impulso a la tradición al decidir trasladarla a las 3 de la tarde del Viernes Santo, porque anteriormente se hacía el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Fue entonces cuando se fundó la Hermandad de Penitencia de los Favores en 1928. Cuando finalizó la Guerra Civil en abril de 1939, la Semana Santa no tuvo ese año más acto público y multitudinario que el de las 3 de la tarde del Viernes Santo ante el Cristo de los Favores del Campo del Príncipe, al que asistió la Soledad de Nuestra Señora de Santo Domingo, la Cañilla, una costumbre que ha perdurado hasta nuestros días, al igual que el tradicional besapiés a la imagen del monumento desde 1941. Y en cuanto a la pregunta de qué cambiaría de mi Semana Santa, aquí sí me gustaría explayarme un poco más, porque la práctica totalidad de las hermandades de la ciudad de Granada ha pasado por un proceso de sevillanización que ha embellecido y ha potenciado muchísimo cada una de ellas. Eso es indudable y eso no se puede negar. Pero me hubiera gustado también que nos hubiéramos esforzado un poco más en no perder la esencia y las raíces de la Semana Santa granadina. Por ejemplo, el Señor del Descendimiento de la Hermandad de las Chías ha ido en un paso de misterio por primera vez este año, lo cual a mí particularmente me ha causado cierto pesar, porque anteriormente era llevado sobre un lecho colocado en unas andas a la altura de todo. Esa sensación de verlo pasar cerca nuestra será difícil de volver a vivir. Que es cierto que ahora, gracias a que va en un paso más alto, lo puede ver mejor todo el mundo. Pero, por otro lado, pues se ha perdido esa imagen tan nuestra. Pero es solamente una opinión mía. Noto también que se están perdiendo las trabajaderas granadinas, que de hecho mi hermandad, la Hermandad de los Dolores, aún las conserva, y en muchos pueblos todavía también. De lo que es la capital no estoy muy segura ahora mismo de qué otra hermandad mantiene las trabajaderas, pero los Dolores es una de ellas. Y las andas también. Sin embargo, en la provincia de Murcia y en la ciudad de Melilla, aparte de muchos pueblos granadinos, sí se mantiene el sistema tradicional granadino de las trabajaderas y la anda. Los pasos de la Virgen solían procesionar sin palio, porque normalmente se reservaba ¿para qué? Pues para cobijar al Santísimo en la procesión del Corpus Christi. Y fue en el siglo XIX cuando las hermandades de Sevilla pusieron de moda el paso de palio para las Dolorosas. Encontramos la excepción perfecta en la Soledad de San Jerónimo, sin palio, sin candelería. Me encanta porque es una virgen y es un paso que mantiene mucha esencia granadina todavía y que ojalá siga así y no cambie. Porque
personalmente, y yo creo que todo el mundo opinamos igual, la Virgen de la Soledad de San Jerónimo sale perfecta tal y como está. Otros elementos muy presentes en la tradición granadina son el nimbo y las túnicas de cola que se pusieron de moda en los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, Jesús de la Amargura, cuyas potencias actuales también son una imitación a Sevilla. Por todo ello, creo que tendríamos que evitar un poco seguir aculturizando a la región de Granada para que su valiosa esencia no vaya quedando en el olvido. Bien, pues en cuanto a las dos nominaciones, nomino a Olga Moya, que es Olga Moya Fotografía, y a Gonzalo, que es Gonzalo Marfer 1. Nada más, espero que esta pequeña muestra, esta pequeña perspectiva que os he mostrado de la Semana Santa de Granada haya sido de vuestro agrado y un abrazo fuerte.